Filatelia, numismática, postales antiguas, medallas militares, documentos inéditos, libros históricos de Andorra, así como colecciones de oros de todo el mundo, los encontrarás en La Paperassa. La Paperassa, al servicio de la cultura y del coleccionismo. La Paperassa patrocina el canal de YouTube Sapiens. Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Hoy os prometo un programa que nos dará mucho que reflexionar. Hablaremos de Nikola Tesla. Quizás fue el hombre que inventó el siglo XX. Si alguien sabe de Nikola Tesla, es Charo González. Si alguien sabe de Nikola Tesla, es Charo González. La saludamos. Muy buenos días, Charo. Vamos a hablar de Nikola Tesla. Decía que quizás fue el hombre que inventó el siglo XX. Y no lo digo yo, sino que también lo dices tú en tu recién publicado libro sobre Nikola Tesla. Si me permites, Charo, te presento rápidamente. Charo trabajó de periodista, es dramaturga y investigadora también histórica. Y la primera pregunta que me surge es, ¿qué te llama o qué te llamó la atención de Nikola Tesla para hacer este gran trabajo de investigación sobre su vida privada y también pública? Bueno, hace muchos años ya mi pareja me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre el hombre que le plagió la luz a Edison? Y yo dije, pero tú estás loco, ¿cómo va a haber un hombre que le plagie la luz a Edison? ¿Qué tontería estás diciendo? Pero me quedé con la copla. Entonces, con el tiempo, empezando a investigar, me di cuenta de que efectivamente el verdadero inventor de la luz eléctrica fue Nikola Tesla, no Edison. Seguí investigando y descubrí que no descubrió la radio Marconi, sino Nikola Tesla. Y seguí investigando y me di cuenta de que el verdadero descubridor de los rayos X fue Nikola Tesla. Y así fui investigando y me di cuenta de que me había enamorado de Nikola Tesla, de que no aparecía en los libros de texto, de que era una de las figuras más importantes de la historia humana de todos los tiempos y de que había que hacerlo justicia. Entonces caí rendidamente enamorada a sus pies y sigo enamorada de él, ¿no? Porque creo que es uno de los hombres más importantes que ha dado la historia y me parece imprescindible y desde luego sí que es el creador del siglo XX y de parte de lo que llevamos del XXI, porque cada vez que encendemos la luz o enchufamos algún aparato o hacemos zapping con el mando a distancia, lo hacemos gracias a Nikola Tesla. Hay muchos enigmas, Charo, sobre Nikola Tesla. Vamos al principio, al origen. ¿Dónde nace? ¿Y qué hace que Nikola Tesla se convierta en un hombre que no desarrolla inventos, sino principios científicos ya por el siglo, a finales del siglo XIX? Y como muy bien dices, Charo, por ejemplo, ahora que hay algo tan normal como es la red Wi-Fi, el hombre ya desarrolló la red Wi-Fi aparte de la corriente alterna e inventó cómo transmutar la voz a través de unas antenas, llegar a unos receptores. Estamos hablando de la radio y tantos inventos más. Él nace en Smiljan, Smiljan era una pequeña aldea de 40 casas, no más, en la frontera del Imperio Austrohúngaro, de lo que era entonces el Imperio Austrohúngaro en 1856. Y luego, bueno, pues su vida es una carrera hacia la persecución de sus sueños. Él siempre pensaba en grande. Entonces, un día acariciando a su gato se dio cuenta de que salían chispas y le preguntó a su padre, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa al gato en el lomo? Y le dijo su padre, lo que estás viendo es electricidad, lo mismo que ves en el cielo cuando hay tormentas. Entonces, eso para él fue una revelación, tenía 3 años. Las chispas eléctricas en el lomo de su gato le cambiaron la vida en ese momento, hasta el punto de que a partir de ese día, siempre que había tormentas, salía de su casa y se empapaba para ver los rayos, ¿no? Y tomaba notas. Desde aquel momento decidió que iba a ser ingeniero eléctrico y su vida fue la persecución de ese sueño, ¿no? De llegar
a dominar eso que veía en el cielo, que provocaba rayos y que saltaba de su gato, del lomo de su gato cada vez que lo acariciaba. Entonces primero estuvo en Praga y después se fue a París y después dio el salto a Nueva York, ¿no? Hasta que se encontró con Edison. Toda su vida fue la persecución de eso que llamamos electricidad y que él se murió sin saber lo que era, porque no se sabe muy bien lo que es la electricidad, ¿no? Él dijo, bueno, el día que descubramos qué es realmente, el hombre dará un grandísimo paso, ¿no? Dentro de esta maquinaria tan maravillosa que es la naturaleza y el cosmos. Y por ejemplo, en tu libro Nikola Tesla, el hombre que inventó el siglo XX, por Ediciones Obelisco, la editorial Ediciones Obelisco, nos hablas de aire, de fuego, de agua, de tierra, de éter y todo. Cuéntanos, ¿por qué? Sí, bueno, pues porque él era un enamorado de la naturaleza. A él no le gustaba que le llamaran inventor. Él decía que lo que le gustaba era que le llamaran descubridor, porque realmente eso era lo que era, un descubridor. Decía que todo lo que había aprendido, todo lo que había inventado, todo lo que había investigado, se lo debía a la madre naturaleza, que era de quien copiaba realmente, ¿no? Él siempre se inspiraba en la naturaleza para diseñar, por ejemplo, su máquina voladora, que era un sueño que tenía desde muy pequeño, porque ya desde pequeño él quería volar. Entonces lo que hizo fue un día que hacía muchísimo viento en Smiljan, en su aldea, cogió un paraguas enorme, lo abrió, se subió al tejado del establo y se tiró. Y claro, acabó en el suelo estrellado, ¿no? Inconsciente. Entonces desde aquel día se juró que inventaría una máquina voladora. Y lo que hacía era observar muy atentamente el vuelo de los pájaros y el vuelo de los insectos, ¿no? Cómo planeaban los pájaros arriba y cómo aterrizaban los insectos que aterrizan tipo helicóptero. Y así diseñó una máquina que aterrizaba y despegaba verticalmente gracias a observar el vuelo de los pájaros. Su corriente alterna la descubrió un día viendo una puesta de sol, ¿no? De repente vio un fogonazo y la vio. O sea, él siempre se inspiró en la naturaleza. Por eso yo quería que el libro fuera también como un pequeño homenaje desde Nikola Tesla a eso, a la naturaleza, ¿no? Por eso los 4 elementos, ¿no? El fuego, el agua, la tierra y ¿cuál es el que me falta? El éter. Ese sería el quinto elemento. Él siempre creyó en el éter, decía que el éter existía y que era la energía que nos rodea. Y de hecho, cuando descubrió el Akasha hindú y el prana, para él fue una revelación, porque dijo que era exactamente eso lo que tenía la religión hindú, lo que él estaba buscando desde que nació, ¿no? El Akasha cósmico. Entonces intentó descubrir la fórmula matemática para demostrarlo, pero no pudo, ¿no? Fue un intento fallido. Y bueno, pues los 4 elementos más el éter, fíjate si él creía en el éter, que decía que Einstein era un equivocado y que no creía en la teoría de la relatividad. Decía que es como un mendigo vestido de púrpura que todo el mundo contempla como si fuera un rey, ¿no? Entonces decía que Einstein estaba equivocado y que algún día descubriremos realmente lo que es el éter y que habrá alguien que pueda demostrarlo mediante fórmula matemática. Y también decía que la luz viaja a muchísima más velocidad de la que conocemos, ¿no? Por eso yo he metido los 4 elementos más el éter en el libro, porque era como un homenaje a la naturaleza que él tanto amó y tanto persiguió y tanto copió, ¿no? ¡Qué maravilla! Y por ejemplo, también en tu libro hablas del Nikola Tesla y la electricidad, ¿no? Y aquí tendríamos que hablar también quizás de Westinghouse. Sí, bueno, Westinghouse fue su patrocinador. Él cuando llegó a Nueva York empezó a trabajar con Edison y acabó mal, no duraron ni un año. Edison le estafó porque Tesla lo que pasaba era que era muy cándido, no conocía la maldad humana. Entonces todo el mundo le engañaba, ¿no? Estaba siempre rodeado de pícaros que se dieron cuenta del talentazo que tenía y le engañaban porque él confiaba. Entonces cuando apareció Westinghouse, que era un empresario casi honesto, pues vio el cielo abierto, porque hasta que llegó Westinghouse nadie creía en su corriente alterna. Y Westinghouse tenía una empresa que patrocinaba eso, inventos nuevos, ¿no? Porque digamos que la tecnología estaba despegando en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, él le habló Tesla a Westinghouse de la corriente alterna. Bueno, él lo vio en una conferencia, luego fue a su laboratorio y Westinghouse se dio cuenta de que su motor de inducción eléctrico, que era lo que quería aplicar en el mundo, era la revolución y que aquello iba a cambiar el mundo, y además era una forma de mover el mundo barata, ¿no? Entonces Westinghouse sufragó todos los gastos, le pagó todas las investigaciones y empezaron a diseñar motores de inducción eléctricos que son los que diseñamos hoy en día, ¿no? Westinghouse, ¿sí? Por ejemplo, Tesla también le gustaba desafiar a la ciencia conocida, ¿no? Él se puso en una cámara de Faraday, que podríamos decir que fue uno de sus inspiradores, antecesores y más no, y demostrar de que la electricidad podía cruzar el cuerpo y no suceder nada. Sí, es
que era un hombre espectáculo. A él le encantaba hacer dramas en su laboratorio, convocaba y entonces hacía jueguecitos con luces y con flashes y con su laboratorio era todo un espectáculo y la gente se peleaba porque les invitara a ir a verle. Entonces uno de sus trucos favoritos consistía en meterse dentro de una jaula de Faraday, ¿no?, que es metálica, en medio de sus bobinas, que por cierto sus bobinas son un invento prodigioso que todavía deja con la boca abierta a los ingenieros, ¿eh? Bueno, entonces se metía y entonces encendía las bobinas y la electricidad recorría la jaula de tal manera que a él, al cuerpo, no le pasaba nada, ¿no? Y salía de la jaula, no tenía ni que sacudirse la chaqueta, ¿no? Era uno de sus trucos favoritos, meterse en una jaula de Faraday para demostrar que la electricidad a él no le hacía nada. Pero en realidad a cualquiera que se meta en una jaula de Faraday, aunque le apliques descargas eléctricas, no le pasa nada, ¿no? Porque es algo que descubrió Faraday mucho antes que él, ¿no? Más cositas sobre Nikola Tesla y Westinghouse, porque Westinghouse a día de hoy prácticamente muchísimas centrales nucleares son marca Westinghouse. Bueno, pero eso es después de Tesla, ¿no? Lo que hizo con Westinghouse fue abrir la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara y también iluminó la exposición colombina de Chicago, ¿no?, la exposición universal, que lo llamaron la Ciudad Blanca. Era la primera vez que una exposición universal se iluminaba con luz eléctrica. Eso lo hizo con Westinghouse. Dotó de luz primero la ciudad de Búfalo y luego todo el estado de Nueva York, y fue pues bajo el patrocinio de Westinghouse. Pero lo de las centrales eléctricas es posterior. Hablas en tu libro, Charo, de un Nikola Tesla, y esto ya nos interesa aún mucho más, ¿no? Que lo apodas como el santo. Sí, hay un apartado que se titula Nikola el Santo. Pero bueno, no me refiero a él como un santo en el sentido ortodoxo que conocemos, ¿no?, sino como un ser extraordinario, muy superior al resto de los hombres, ¿no? Porque él era hijo de un sacerdote, como ya te he comentado antes, entonces creció con la idea de Dios muy metida, ¿no? Pero él no se considera un hombre religioso, era un hombre fundamentalmente espiritual, ¿no? Y rendía culto al universo y a la naturaleza. Digo que es un santo porque te he dicho antes que prefería que le llamaran descubridor y lo que hacía, su meta en la vida era ayudar a la humanidad. Él no perseguía el dinero, nunca lo persiguió, necesitaba el dinero y siempre lo estaba pidiendo, pero era para invertir en su laboratorio. Él lo que quería era la mejora de la humanidad, trabajaba en aras del ser humano, ¿no?, para mejorar su vida y sus condiciones, ¿no? Era un hombre muy altruista en ese sentido. No le importaba en absoluto ganar más o menos dinero, ¿no? Solamente lo necesitaba para desarrollar todas las ideas que tenía. Y luego era un bendito, era tremendamente cándido e ingenuo, ¿no? No conocía la maldad, como he comentado. Murió virgen y mártir, que es que era homosexual, y no, porque tampoco se le conocieron amantes hombres, ¿no? Era un hombre que murió, decía que no, que para inventar él necesitaba pareja y estaba mejor solo, célibe, ¿no? Y luego murió mártir, pues porque murió arrinconado por la comunidad científica y ninguneado por sus colegas. Al final de sus días le tachaban como loco, ¿no? Y no le hacían ni caso, pese a ser el hombre que había iluminado el planeta y había diseñado todos los motores que seguimos utilizando, ¿no? Y luego textualmente, y esto a mí me dejó flipada cuando lo descubrí, es que era un iluminado. Antes de concebir cualquier idea veía luces, veía como fogonazos y decía que a veces eran como lenguas de fuego candentes. Y esto a mí me recuerda a lo que relatan algunos santos, ¿no?, cuando ven al Espíritu Santo. Este tío de verdad era capaz de ver esas luces que en alguna ocasión le salvaron la vida adolescente. Estuvo a punto de morir ahogado 2 veces y gracias a que vio estas luces se salvó, porque dentro de la luz vio la solución a qué tenía que hacer para escapar del agua, ¿no? Entonces, alguien que ve luces de esa manera, a mí me parece que es un iluminado directamente, ¿no? Y luego creo que es un santo porque hizo al menos 3 milagros. Se le conocen 700 patentes, pero 3 son milagros absolutos. La luz eléctrica que utilizamos, los motores de inducción, ¿no?, que están en nuestras casas y en las fábricas por todas partes, y luego el control remoto, ¿no?, porque fue el hombre que creó la robótica, los robots. Y a mí esto me parecen milagros. Él iba a su laboratorio como si fuera un templo, ¿no? En realidad yo creo que cuando diseñaba e inventaba, de alguna manera estaba rezando, porque era su conexión. Él decía, con la fuente de todo, él decía que hay una fuente dadora de todo, que es el origen, y que él estaba en conexión con esa fuente, que todos estamos en conexión, pero él tenía, un contacto directísimo. Cuando hablas de la conexión de Nikola Tesla, Charo, estamos hablando de que accedía, porque según sus palabras, él decía que cuando hacía pues como pequeños descansitos, mini siestas, accedía a una información que le revelaba principios científicos que él no los hacía ni en anteproyecto, los desarrollaba ya a la primera, sin esbozos, sin planos y con geometría en 3 dimensiones.
¿A qué crees o a dónde crees o quién crees que le enviaba esta información? Yo por eso te digo que era un iluminado. Él solamente dormía 2 horas, pero tenía con su subconsciente una relación extraordinaria. Nunca utilizó despertador, jamás, no lo necesitaba, se programaba para dormir. Entonces, lo que le pasaba es que cuando estaba muy, muy cansado, porque a lo mejor llevaba, 18 horas sin parar en su laboratorio, intentando dar con una solución que no hallaba, de repente caía en una especie de trance, que él lo llamaba sueño encantado o sueño letárgico, que duraba exactamente media hora, y cuando se despertaba estaba fresco, parecía que había dormido 18 horas seguidas, y entonces veía la solución a un invento que a lo mejor tenía aparcado porque no daba con ello, ¿no? Entonces, incluso camareras de los hoteles donde vivía, cuentan que a veces entraban y se lo encontraban en esta especie de trance, con los ojos abiertos, sentado en una silla, respirando con el abdomen, que estaba como reunido con alguien del más allá, ¿no? Entonces, hacían ruido y no se despertaba. Y cuando se despertaba de ese trance, era un hombre nuevo. Entonces, por eso te digo que a lo mejor, él, yo creo que con quien se conectaba era con el subconsciente colectivo, ese del que habló Jung, o con una realidad que desconocemos, que es paralela a esta y que a lo mejor vemos en sueños pero no en vigilia, y que cruzaba de la vigilia a esa realidad paralela de una manera asombrosa y con muchísima facilidad. ¿Estamos hablando de una inspiración a través de la fantasía, la imaginación, o de una conexión real, Charo, con alguna entidad que le suministraba tales conocimientos? Porque si no, cuesta de entender. Sí, cuesta entender. Yo no lo sé de qué estamos hablando, porque eso era un don que él tenía, ¿no? Yo creo que se conectaba con su consciente. Yo creo que eso es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Lo que pasa es que él lo tenía de una manera innata y le brotaba de una manera natural. Nosotros teníamos que trabajar mucho para llegar a eso, ¿no? Creo que no sé si conectaba con alguien, pero lo que sí es cierto es que antes de antes de construir un invento en la realidad, ¿no? En nuestra realidad, él lo fabricaba en su imaginación, con su mente. Él no trabajaba como el resto de los inventores, ¿no? Que trabajan en su laboratorio, con las piezas, viendo la máquina, observando, haciendo pruebas. No. Él primero visualizaba, la veía perfectamente en 3 dimensiones, en su mente lo visualizaba y desde ahí operaba, hacía correcciones, hacía cambios, mejoraba, y solamente cuando el aparato ya estaba listo en su imaginación, entonces lo creaba. Sabía perfectamente cómo era y lo creaba en nada. Sus ayudantes alucinaban con esta forma de crear porque nunca sabían en qué proceso estaba. Él nunca tomaba notas. Entonces, de tal forma que cuando el invento ya cobraba forma en la realidad, funcionaba a la primera sin ningún problema. Y él decía que esto era una forma de ahorrarse tiempo y dinero y que si todo el mundo operara así, desde esa dimensión, pues sería muchísimo más fácil inventar. Tesla decía algo muy interesante, ¿no? Decía que de alguna manera la vida es y será por siempre, escribió, una ecuación de solución imposible, aunque contiene ciertos factores asequibles a la mente humana. ¿Cómo se descodifica esto? Pues eso me encantaría preguntárselo al propio Tesla en persona, que es una verdadera pena que muriera hace tanto tiempo, porque para escribir el libro me hubiera encantado conocerle y entrevistarle a él personalmente. Yo creo que lo que acabas de leer que dijo es exactamente así. La vida contiene exactamente lo que has dicho, ¿no? Pero nadie lo sabe, ni siquiera nadie lo sabe, es imposible saberlo, ¿no? Somos parte del misterio, ¿no? Por eso es muy difícil que el hombre resuelva el misterio, porque forma parte de él. Y la vida de Tesla giró en torno a este misterio. Incluso hacen referencia a San Nikola Tesla, mira, lo podríamos proponer, ahora que se recogen tantas firmas para tantas cosas, en church.org, que sea un santo. Decía... creo que fue él, o Max Planck, Tesla, decía, no existe la materia como tal. Toda la materia surge y persiste debido solamente a una fuerza que causa que las partículas atómicas vibren, manteniéndolas juntas en el más diminuto de los sistemas solares, que aquí tendríamos que poner entre 2 puntos el átomo, muy bien, ¿verdad? Bueno, eso es de Max Planck, ¿no? Que decía a continuación que toda esa materia estaba regida por una mente, que había una intención, ¿no? Está hablando de Dios, Max Planck, ¿no? Ahí en ese momento. O sea, que no es aleatorio, que el universo no es aleatorio, ¿no? Que hay una mente que está imaginando toda esa materia, ¿no? Y que hace que esas partículas vibren todo el tiempo, ¿no? Tesla decía que si queríamos entender el universo teníamos que pensar en términos de energía, vibración y frecuencia. Él siempre remarcaba esto, ¿no? ¿A qué clave nos conduce? En materia de energía, en materia de vibración, en materia de frecuencia. Bueno, ya es física cuántica, ¿no? Que se emparenta con todas las doctrinas y filosofías orientales, ¿no? Es física cuántica.
Los científicos están descubriendo que la realidad es muchísimo más mágica de lo que pensaban, ¿no? Que obedece a leyes en sus más diminutas formas, absolutamente mágicas e impredecibles, y que nada es como nos han contado hasta ahora. ¿Estamos hablando de un científico místico? Totalmente. Pero no, lo de santo y lo de místico no en el sentido de verdad ortodoxo, ¿no? Porque él no era religioso ni mamisa, sino estamos hablando de una persona que perseguía la metafísica más que la propia física, y eso que él era un físico, un ingeniero eléctrico. Mira, te voy a leer una frase que dijo él en una entrevista. Dijo: el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, alcanzará más progresos en una sola década que en todos los siglos precedentes. Está hablando de metafísica, ¿sabes? De eso que anima al cosmos, que él no sabía lo que era y que nadie lo sabe. Está hablando de Dios directamente, ¿no? Por eso yo digo que es un místico. Yo creo que los científicos, aunque sean ateos, a su manera también son místicos porque buscan la verdad. Entonces el hecho de buscar la verdad ya es una forma de misticismo, ¿no te parece? Ni más ni menos. Hay otra parcela de Nikola Tesla que es muy desconocida, Charo, y que tú has investigado. Él intentaba demostrar que hay vida después de la vida. Bueno, intentó demostrarlo porque tuvo una experiencia, no sé si de ultratumba, pero paranormal, cuando su madre, en la agonía de su madre, él consiguió llegar a tiempo para verla. Estaba muy enferma ya y él la estuvo velando, ¿no?, antes de que muriera. Entonces una noche estaba muy cansado y se fue a descansar a otra casa. Entonces estuvo esperando porque pensaba, bueno, si mi madre se muere, tiene que mandarme una señal del más allá. Tú fíjate, su madre muriéndose y él calibrando si podría recibir una señal desde el más allá. Eso es un científico, ¿eh? Y la quería muchísimo, ¿no? Entonces estuvo toda la noche despierta y no recibió nada, hasta que al amanecer de repente cayó en uno de esos trances en los que caía y vio como una nube llena de ángeles flotando en la habitación, y uno de ellos se volvió la cara y le miró sonriendo y tenía exactamente el rostro de su madre. Entonces miró el reloj, corrió a su casa y le dijeron que su madre había muerto exactamente a esa hora en que él vio esta visión, ¿no? Entonces estuvo investigando sobre cuál era el motivo, la causa de haber visto esa visión, si realmente era una señal que le había enviado su madre desde el más allá o si había sido casualidad o fruto de su imaginación. Entonces recordó, ¿no?, investigando, que hacía unos meses había visto una pintura que era exactamente igual que la visión que tuvo, salvo que el ángel no tenía el rostro de su madre. Entonces llegó a la conclusión de que, bueno, que no había sido una señal que le había enviado su madre. Entonces él era muy mecanicista, ¿no? Su teoría mecánica de la vida decía que el universo es una gran maquinaria y que el hombre dentro de esa maquinaria es una pequeña máquina, ¿no?, que está sometido a ese engranaje. Entonces no creía ni en medios, ni en videntes, ni en toda esta gente que cree en la ultratumba, ¿no? Por eso, porque era muy riguroso en lo que recordaba y en sus investigaciones, ¿no? Y claro, el rey de la comunicación, de los nuevos principios científicos de comunicación, evidentemente que exploró cómo comunicarse con los fallecidos. Supongo que esto le llevó a buscar alguna respuesta en el mundo del espiritismo. No, él era muy amigo de William Crookes, que William Crookes sí que hizo muchísimos experimentos y dedicó muchas horas de su vida a investigar fenómenos de ultratumba, ¿no? Tesla los investigó estos fenómenos gracias a William Crookes, porque creía mucho en él, pero luego dejó de creer en ellos. Sin embargo, Crookes sí que hacía sesiones de espiritismo en su casa de día y de noche con gente de su plena confianza, y sí que vio muchísimos fantasmas y tuvo muchísimas experiencias con el más allá, aunque luego cayó en desgracia, ¿no?, porque la comunidad científica decía que además de que era muy miope y que no había visto nada, estaba enrollado con su amante. Entonces Tesla investigó estos fenómenos hasta que dejó de investigarlos porque dejó de creer en ellos, ¿no? Y fue por Crookes, que sí que era un experto en fenómenos del más allá. Crookes incluso le dijo que, mi querido Nikola, es usted un profeta. ¿Un profeta en qué campo? Siempre se lo decía, bueno, es que ten en cuenta que estamos hablando del hombre que inventó la luz eléctrica, es decir, el sol nocturno, que le puso un corazón a las cosas y a las máquinas, es decir, inventó el motor eléctrico y que
fue capaz de hacerse mover a los objetos a distancia. Entonces, claro que era un profeta, se estaba adelantando a su tiempo, ¿no? Creó el movimiento, algo inconcebible. Cuando presentó en la Feria de Electricidad de Nueva York el primer objeto teledirigido de la historia, pensaban que era un mago, que no era un científico, que estaba haciendo magia negra, o que, porque lo que hizo fue en el Madison Square Garden, puso un barquito de hierro dentro de una cubeta llena de agua. Entonces, con un mando a distancia, empezó a hacer que se moviera, ¿no? Para adelante, para atrás, que dé una vuelta y tal. Y le dijo al público, denle órdenes ustedes, ya verán cómo el barco les obedece. Entonces el público empezaba a decir que a babor, y el barco giraba a babor, a estribor, y giraba a estribor, ¿no? Entonces, era claro que era un mago, la gente flipó aquella tarde, porque ahora un mando a distancia, cuando hacemos tapiz en la televisión, nos parece que es lo más normal del mundo, pero te estoy hablando de 1898. Tesla era capaz de dirigir un barco con el timón a distancia. Entonces, ¿cómo no iba a ser un profeta? Era un profeta y mucho más que un profeta, ¿no? Puso el mundo en marcha. Entonces, Crookes siempre se lo decía, ¿no? Es curioso porque Einstein, un premio Nobel, un científico fantástico, él se inspiraba, y esto lo dijo su esposa cuando ya había fallecido, en Elena Blavatsky, ¿no? Tesla, ¿en quién crees que se inspiraba? En la naturaleza, te lo he dicho, en la naturaleza. Él no se inspiraba nunca en nadie, en la naturaleza. Tenía un don especial. Desde pequeño tuvo un oído y una vista extraordinarios, y de hecho cuentan que cuando era pequeño salvó a más de una familia de morir por un incendio porque oía el crepitar de las llamas antes de que saliera el humo. O sea, tenía un oído y una vista, y de mayor iba al oculista, y tenía más de 70 años, se veía las letras, tanto de cerca como de lejos, las más pequeñas, perfectamente. Yo creo que además de tener los 5 sentidos, y el de la intuición, que sería el sexto, tenía un séptimo sentido, que era el que le inspiraba realmente. Él estaba muy en conexión con la naturaleza, paseaba muchísimo, le encantaba ir al campo, a los bosques, desde pequeño observaba las tormentas, que era aquello. Era la naturaleza su maestra, ¿no?, la que le inspiró. Unos días antes de morir, Nikola Tesla hizo un extraño encargo a una persona de nombre Kerrigan, ¿no? Un chico de recados, un irlandés pelirrojín que trabajaba en la Western Union, y esta anécdota es muy importante que nos la expliques, Charo, porque da una clave a este enigmático personaje como es Nikola Tesla. Cuéntanos. Sí, unos días antes de morir le dijo a Kerrigan, a su botones favorito, que tenía que entregarle un sobre, y se lo dio a Samuel Clemens, que era el verdadero nombre de Mark Twain, y le dio una dirección. Entonces el botones fue y vio que la calle no respondía a esa dirección, que ya no existía, que se llamaba de otra forma. Entonces fue a su jefe, se lo dijo, y le dijo a su jefe, no solamente no existe la calle, sino tampoco existe Samuel Clemens, Mark Twain, que ha muerto hace 25 años. ¿Cómo vas a entregar este sobre si no existe ni el destinatario? Entonces el botones volvió al hotel y le dijo a Tesla que Mark Twain había fallecido hacía 25 años. Nikola Tesla se enfadó muchísimo, le dijo que cómo podía decirle eso si hacía 2 días había venido a visitarle a su hotel para pedirle justamente lo que contenía ese sobre, que hiciera el favor de volver, buscarle y dárselo. Entonces el chico fue a su jefe, abrieron el sobre y vieron que lo que contenía era dinero. 2 o 3 días después murió Nikola Tesla. No sabemos si Mark Twain realmente fue a verle o si se lo imaginó él, ¿no? Pero el caso es que su amigo de ultratumba fue a visitarlo y estuvieron hablando largo y tendido en el hotel de Nikola Tesla. ¿Qué nos podrías decir, Charo, de sus visiones nocturnas que ya tenía desde la preadolescencia, ¿no? Incluso nos bajamos un poco más en su infancia, que le venían pues de forma espontánea? Fue lo que luego le ayudaba a diseñar e inventar en su imaginación, ¿no? Como si estuviera diseñando e inventando en su laboratorio de una manera real. Veía imágenes, por ejemplo, pensaba en un objeto y el objeto se le aparecía perfectamente, hasta el punto de que no podía distinguir si era real o si era imaginario, ¿no? Tenía una imaginación muy poderosa, visualizaba en 3 dimensiones desde pequeño. Entonces al principio esto le asustaba mucho, pero luego se fue acostumbrando a ello y llegó a dominar el tema y a inventarse escenas y a viajar. Hay gente que dice que era capaz de hacer viajes astrales, ¿no?, a través de este proceso suyo que tenía de imaginar o de visitar otra realidad paralela, ¿no? Al principio lo aterrorizaron. Luego, cuando creció, preguntó a psicólogos y a fisiólogos qué era aquello y nadie supo responderle. Estamos hablando de una persona que ya no tenía talento, que tenía un don, ¿no? Porque él concebía, diseñaba y construía sus inventos quizás en un estado de gracia. ¿Lo digo correctamente? Yo
creo que sí. Bueno, no sé si se puede llamar gracia, pero desde luego en un estado que no es común al resto de los mortales, ¿sabes? O sea, él tenía una capacidad innata, extraordinaria, muy superior al resto de los inventores, tanto de su época como actuales. Y yo no sé si esto es un estado de gracia, pero desde luego es un don innato, que él lo tenía y que lo aprovechó y lo desarrolló, siempre en aras del bien de la humanidad, claro. En una sociedad que estamos inmersos en un insomnio galopante, Tesla parece ser que dominaba el arte del sueño reparador, es decir, como tú bien decías al principio, dormía muy pocas horas y eran altamente productivas. Esto sería un reto o una ayuda a la sociedad si se hubiese patentado y si se hubiese difundido, ¿verdad? Claro, yo creo que acabaría con los somníferos, ¿no? Y con una parte importante de los ingresos de la empresa farmacéutica. Si todos aprendiéramos a dominar nuestro subconsciente como lo hacía Tesla, no necesitaríamos tomar somníferos, porque él se autorregulaba el sueño perfectamente, ¿no? Pero eso formaba parte de su don innato, porque era un ser absolutamente extraordinario. Después hay otra cuestión muy importante. ¿Por qué la comunidad científica lo detestaba? Y esto lo hemos visto en toda la historia, ¿no? Grandes inventores, grandes científicos, grandes místicos han sido, incluso médicos, han sido apartados por sus éxitos. ¿Eso qué es? ¿Se llama envidia? ¿Se llama ir contra el sistema? ¿Qué opinión te merece? Mezquindad, la humanidad es mezquina en general, ¿no? Muerde la mano que le da de comer y besa la bota que la aplasta, pero esto es un clásico, ¿no? Y precisamente justo los genios más olvidados, luego eso precisamente aumenta el mito, ¿no? Ha habido grandes hombres, bueno, fíjate los que acababan muriendo en la hoguera, porque por decir verdades, ¿no? Esa es la humanidad, es la huella de la humanidad. Tesla, como bien dices, era un hombre que rozaba la santidad, ¿no? Por sus buenas acciones, por lo que quería hacer para la humanidad. Pero él, como buen conocedor de poderes, digámoslo así, extradimensionales, hubo un momento que quiso vengarse, pero la venganza blanca. Cuéntanos. Sí, bueno, esto fue por J.P. Morgan, que fue el que le sufragó su gran proyecto al principio. El sueño de Tesla era enviar la electricidad a todo el planeta de forma gratuita, sin contadores y sin cables. Decía que eso de los cables es de ingenuos, que no hacía falta el cable. Entonces, consiguió que J.P. Morgan le pagara al principio su torre Warden Cliff, que levantó en Long Island, para poder electrificar el planeta de una forma barata, aunque no le contó a J.P. Morgan cuál era el proyecto verdadero, porque sabía que si se lo contaba a J.P. Morgan, al ver que no iba a sacar dinero de la electricidad, le iba a cortar de cuajo el proyecto. Cuando J.P. Morgan se enteró de sus verdaderas intenciones, es decir, que lo que quería era enviar la electricidad, la energía gratis a todos los hogares del planeta, J.P. Morgan dejó de pagarle la torre, entonces la torre se quedó a medias, y él lo que hizo fue vengarse. Al día siguiente, la noche siguiente, empezó a proyectar rayos, porque era un hacedor de rayos. Él creaba tormentas eléctricas desde sus dos torres, las que tuvo en Colorado Springs y después en esta. Entonces, la población salió de sus casas aterrorizada porque había un señor que estaba lanzando rayos eléctricos al aire, y fue su forma de vengarse de J.P. Morgan. Otra cuestión, Charo. Poco antes de llegar a los 70 años, concede, pues quizás lo que es la única entrevista a un rotativo, concretamente al periodista John B. Kennedy, de la revista Collier's, y allí ya saltan las más impactantes revelaciones. Le dice que la mujer llegará un momento en que ocupará más espacio y tendrá mucho más poder que el hombre con la civilización, ¿no? Al ritmo que iban las cosas, y que acabaría la mujer teniendo tanto dominio sobre el género humano que acabaría por despreciar el matrimonio y la maternidad, y que este sería un gran punto porque entonces la civilización humana empezaría a parecerse a la perfecta civilización de las abejas. Esto lo dijo, pues no sé si era ya 1900, ¿no? Hace muchos años. Todavía no existía la fertilización in vitro. Y yo creo que estaba viendo ya de alguna manera el futuro, porque era un visionario que veía el futuro. Estaba hablando de eso, de la fertilización in vitro, a su manera, pero estaba pronosticando ya lo que ocurriría con la fertilización humana, ¿no? Una pregunta más y para ir finalizando la entrevista, sobre Nikola Tesla. Este hombre, sus últimos días fueron terribles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, terribles. Sus
últimos años? Pues porque acabó como un loco chiflado alimentando a las palomas en el Parque Bryan, ¿no? Eso es lo que decían sus colegas. A mí no me parecía que estuviera tan loco, porque él siguió diseñando, ¿no? Ya no tenía laboratorio porque no tenía dinero para pagar un alquiler, ¿no? Pero él seguía dándole que te pego a su imaginación y pensando que su sueño de enviar la energía gratuita a todo el planeta iba a hacerse realidad algún día. Entonces, en Colorado Springs, muchos años antes, había recibido señales extraterrestres, y esto también colaboró a su fin, porque la comunidad científica no le creyó. Él decía que había recibido señales de otro planeta con una intención clarísima, con un lenguaje, eran rítmicas, no era por casualidad y no procedían de la Tierra, él conocía muy bien la Tierra. Eso y que J.P. Morgan le cortara el grifo para hacer su torre hizo que poco a poco fuera resultando un payaso para sus detractores, ¿no? Le hicieron el vacío. Y al final solamente confiaba en sus palomas, su habitación de hotel estaba siempre llena de palomas con la ventana abierta y se dedicaba a cuidarlas, ¿no? Aunque seguía investigando, pero para él solo, porque ya nadie creía en él. Ahí, bueno, Tesla también estaba vivo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una operación encubierta de los nazis para secuestrarlo, para utilizar su tecnología para crear aquellas armas que Hitler quería desarrollar. ¿Hasta qué punto crees que la tecnología Tesla, y ahora nos centramos, por ejemplo, en el rayo de la muerte, él quería dar electricidad a todo el planeta, pero no quería que sus inventos se convirtieran en armas destructivas y generadoras de muerte? Bueno, lo del rayo de la muerte, el nombre se lo puso la prensa, ¿eh? Al final, él lo que hacía era tratar de patar a la prensa para que le hicieran daño. Él sí creó ese arma, pero su intención, o sea, la diseñó, quiero decir, no la llegó a crear porque no había quien le pagara aquello, pero él la diseñó. Su intención no era el ataque, sino la defensa. Pensaba que si todos los países dispusieran de ese arma, nadie se atrevería a dar el primer, o sea, a atacar a los demás. ¿Qué destacarías ya para acabar de Nikola Tesla? ¿Puede aparecer un segundo Nikola Tesla en estos años venideros que se hablan de segundas venidas? Pues fíjate, es una pregunta muy interesante. Sería nuestra salvación. A mí me gustaría que apareciera y que fuera tan ecologista como él, porque él alertó sobre los peligros que tiene la devastación de la Tierra, del planeta, sin ton ni son, ¿no? Y habló de las energías renovables. A mí me encantaría que apareciera un segundo Tesla que nos salvara del exterminio que estamos haciendo con la fauna y la flora, ¿no?, de la Tierra, y que, bueno, no se me ocurre un nuevo invento, y que pusiera en marcha lo que él imaginó, que fue electrificar toda la Tierra, lanzar la energía, toda la energía gratuitamente a todos los hogares, ¿no? Ojalá viniera una segunda venida de Tesla, sería fantástico. Ni Marconi inventó la radio, ni Edison la luz eléctrica. Fue Nikola Tesla. Charo, que tengas mucho éxito con tu libro y en este homenaje al gran genio santo como es Nikola Tesla. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.